Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al encuentro Cómo ser un facilitador del aprendizaje, generando relaciones verdaderas en forma virtual, organizado por Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, un espacio plural de reflexión y debate que busca proyectar la ciudad en un sentido amplio, sostenible, sustentable, integrador e inclusivo, y que desde el año 2017, a través de conferencias multitudinarias, se han abordado distintos ejes temáticos, con el objetivo final de poder hacer una red entre los diferentes actores sociales de nuestra comunidad. Este webinar es el primer evento virtual de una serie de encuentros que tienen por objetivo pensar y planificar la ciudad en un marco abierto e interdisciplinario, que posibilite el debate a partir de políticas estratégicas que incorporen a la educación como uno de los objetivos centrales. Para dar comienzo a este encuentro, los invito a ver un video introductorio. Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata es un espacio abierto, plural e interdisciplinario para proyectar la ciudad a largo plazo. Entendemos que nuestras universidades son la nave insignia para que entre la academia, el sector público y el sector privado, las entidades intermedias y los vecinos podamos trabajar en conjunto. Desde 2017 organizamos encuentros internacionales en los que se trataron temas como planificación urbana y calidad de vida, educación, gestión ambiental, trabajo, movilidad urbana, salud, turismo, economía y justicia. En todos los casos, con la presencia de destacados expositores locales y extranjeros, incluyendo a referentes de las distintas agencias de las Naciones Unidas. Mediante la realización de paneles y reuniones con representantes de todos los sectores, generamos ámbitos de intercambio de conocimientos, ideas y proyectos a partir de la propuesta de distintos disparadores. Además de encuentros temáticos, produjimos y transferimos materiales de consulta, audiovisual y gráfico, con conferencias, entrevistas, informes y encuestas que pusimos a disposición de instituciones, de personas y del Plan Estratégico 2030. Una jornada especial le dedicamos a la juventud con el Festival PEP, que convocó a más de 4.000 jóvenes. Fue una demostración práctica en el campo del trabajo articulado entre los distintos sectores. Hubo charlas, talleres, shows en vivo, música, freestyle, competencias de eSports y arte. Creemos que este es el camino para planificar la ciudad en un sentido amplio, sostenible, integrador e inclusivo, evitando que la resolución de los problemas urgentes impida ver los temas importantes con visión de futuro. Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata. Bueno, ahora sí, habiendo dado una introducción, para quienes no nos conocen, le damos la palabra a uno de los principales impulsores del espacio, Rodolfo Uriart, bien conocido como Manino, que habiendo sido diputado fue autor de diferentes iniciativas referentes a la educación, propiciando la participación ciudadana. Fue parte en distintos planes y programas referidos a la educación ambiental, principalmente el programa Guardianes Ambientales, que participó lo público y lo privado, como siempre, que es lo que destacamos en todos nuestros encuentros. Actualmente coordina los operativos de emergencia frente a la pandemia en la zona atlántica para el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y desde los comienzos de la iniciativa, junto al sector público, privado, universidades y diversos actores sociales, nacionales e internacionales, invitan a la planificación y participación activa, mediante disparadores que puedan enriquecer la visión a futuro, manteniendo el espíritu de nuestro plan estratégico que próximamente estará cumpliendo sus 20 años. Manino, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Un gusto poder encontrarnos, ver tantas caras conocidas, darle la bienvenida virtual a Mar del Plata, por supuesto a Roberto Rosler, que está aquí ya presente en la sala. Agradecerles a todos ustedes, por supuesto a las 5 universidades de Mar del Plata, que siempre desde que arrancó Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, se han hecho presentes en este
en esta sinergia que generan el hecho de tener las universidades participando, pensando como faro intelectual, como lo decía recién de la introducción. Por otro lado, el agradecimiento especial al sector público y al sector privado. Digamos, es muy importante decir que acá, desde que arrancó Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, nos fuimos revalorizando y poniendo en valor este espacio para dar discusiones. Está claro que con el tiempo fuimos relacionándonos con otros sectores, como por ejemplo las entidades intermedias que se fueron sumando a esta conversación, y si algo nos hace falta es que conversemos cada vez más. La verdad que la pandemia nos ha detenido un poco en el tiempo con la planificación que teníamos. Ayer en una reunión Zoom con parte del equipo de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, decíamos que todas aquellas cosas que teníamos planificadas, que teníamos pensadas para llevar a la práctica, todas aquellas cosas que se pensaban entre los distintos sectores mencionados con la cabeza en las universidades, por supuesto que se hizo difícil llevarlos adelante. Aún así, no es imposible y es una buena oportunidad también para agradecerles a todos aquellos que han estado pendientes de esto. Muchos han estado involucrados y aprovechando estos meses para hacer el libro. En marzo pensamos que ya va a estar el libro con los distintos testimonios, pudiendo fortalecer acá con este libro, con estos testimonios que se han sacado de cada uno de los encuentros que se hicieron durante 2017, 2018 y 2019. De esta manera fomentar y fortalecer ese plan estratégico que ya tiene, como decía Gisela recién, casi 20 años, este plan estratégico para Mar del Plata, que lo hicieron, lo que yo digo, los grandes, porque poner una piedra fundamental para pensar en la ciudad futuro es muy difícil. Y sobre todo en estos tiempos, que son tiempos que yo considero de eliminación de grieta, nos tiene que acercar un poco más a todo, y me parece que este espacio es fundamental. Así que yo no quiero aburrirlos más, simplemente agradecerles la posibilidad de que podamos compartir. Es un pedido que también nos hacen cada uno de los que ingresa a participar de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, y me parece que esto es bueno. Es una nueva forma también, por eso digo de desafío, así que les agradezco profundamente a todos. Me parece que la temática de hoy no hay que desaprovecharla. Cuando tuvimos el encuentro de educación allá por 2017 y 2018, fue muy importante la asistencia y cómo se pensaba que podía ser la educación de futuro. Yo sé que la temática de hoy, por supuesto, genera controversias. Genera controversias porque naturalmente queremos que genere controversia. Queremos poner en evidencia las cosas que están mal para poder fortalecerlas en bien, en cosas buenas. Está claro que también genera controversias en una columna vertebral que ha tenido la institucionalidad en nuestro país, en nuestro sistema educativo, y tal vez entendemos también que hay que poner en valor lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto, hay nuevas técnicas que pueden fortalecer la enseñanza. Pero, por ejemplo, para dejar como disparadores hoy aquí, y si vamos a hablar de la pospandemia, ¿cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como comunidad, como responsables institucionales del lugar en el que nos toque trabajar, y a futuro con la educación? ¿Cómo pensamos esta articulación? ¿Cómo pensamos esa relación afectuosa, humana, que tienen las instituciones educativas y que ya tal vez estén con menos contacto, con menos frecuencia tangible en las aulas, por ejemplo? Digo, estas cosas son las que hoy podemos hablar. Vamos a aprovecharlo al máximo a Roberto. Yo los dejo aquí, seguramente después va a haber alguna otra participación, así que simplemente, Roberto, te doy el pie con esto. Hay muchos disparadores que seguramente ya han estado en las más de 100 preguntas que llegaron a Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, ya en el periodo de prescripción. Así que en la prescripción ya teníamos todas esas demandas. Así que los dejo y te doy el pie, Roberto. Muchísimas gracias a todos por seguir eligiendo Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata para debatir, para conversar, que tanta falta nos hace. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Y
Vamos a empezar entonces con la sesión de tortura. Bueno, vamos a tener diferentes momentos para las preguntas, así que si surgen, por favor recuérdenlas o anótenselas porque es el momento importante de esta reunión. También, por favor, tengan los micrófonos apagados para evitar la interferencia. Y les voy a pedir, por favor, si es posible, que utilicen dos interfaces. O sea, si pueden utilizar la computadora para esta presentación y en forma alternativa también tengan un celular, porque vamos a utilizar varias veces el Kahoot. Para aquellos que no hayan utilizado esta herramienta, cada vez que les pida esto, agarran el celular y en el buscador, el Google o el que ustedes utilicen, ponen kahoot.it, K-A-H-W-T.it. No se bajan la aplicación, con esto les voy a decir cómo tienen que seguir. Bueno, uno de los principales problemas que tenemos con la educación virtual es que prácticamente ningún docente ha sido alumno en un espacio virtual, y eso genera resistencia. Otra que complica mucho la situación es la palabra. Cuando uno dice voy a dar clase virtual, entonces ya parece que no estoy dando clase. Hago mucha insistencia en que uno tiene que generar una relación real a través de un medio virtual. Eso es algo que uno tiene que tenerlo bien claro. Y yo, voy a ser sincero con ustedes, yo soy un hombre muy viejo, y cuando me agarró la pandemia, a mediados de marzo, fíjense, yo vivía en el Paleolítico, yo en marzo no tenía celular. Entonces, a mí esto me llevó por delante, pero dije, bueno, esto es social darwinismo, o yo me adapto o me llevan por arriba. Y bueno, me tuve que adaptar, y yo por supuesto, yo estoy convencido que la educación es una interacción interhumana, pero en esta circunstancia de la pandemia no hay otra opción, y justamente antes de ayer tomé el final de este cuatrimestre a mis alumnos, y les puedo decir que uno puede llegar a tener una interrelación real en forma virtual. Ahora, ¿cómo? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que debemos asegurarnos que los alumnos puedan hacer tres cosas en una clase virtual. Y esas tres cosas son tres tipos de comunicación. Que el alumno se pueda comunicar con el docente, que el alumno se puede comunicar con sus compañeros y que el alumno se pueda comunicar con la tecnología. Si uno no logra esas tres cosas, bueno, no va a lograr ningún objetivo importante. Fíjense ustedes, esto me pasó hace un mes, dando clase en una maestría, y de pronto se abre la pantalla y miren la sorpresa que me pegan mis alumnos. Pero por supuesto, yo también me lo busqué, porque se abre la pantalla y aparezco así, o se abre la pantalla y aparezco así. ¿Por qué? Porque realmente mantener la atención en una clase virtual es complejo. Pero fíjense ustedes, qué lindo abrir un Zoom y encontrar a todos sus alumnos así. Y esto es lo que va dando la sensación de que uno, a pesar de utilizar un medio virtual, está creando una relación real con sus alumnos. Y para esto, primero que todo, hay que tener disposición. ¿Qué significa disposición? Disposición es, primero, antes que nada, aceptar que los alumnos pueden ser exitosos en el aula virtual. Porque si yo entro en un aula virtual y no creo en el método, bueno, les digo, abran un maxi kiosco. No van a ganar mucha plata en la pandemia, pero abran un maxi kiosco, no den clases virtuales. Y uno tiene que ser defensor de la enseñanza virtual, porque si no cree en ella, por supuesto, los alumnos tienen un radar y van a detectar rápidamente que uno no cree en lo que está haciendo.
Y luego también les voy a aclarar otra cosa. Si lo único que hace un docente en una clase virtual es mover los labios, eso no tiene ningún valor educativo. Como hace poco me decía un alumno, mire, profe, hay otro profe que parece una radio AM cuando da una clase virtual. Bueno, sí, eso no es una clase virtual. Una cabeza que habla no es una clase virtual, no tiene valor educativo. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo comunicarse y cómo motivar a los alumnos en el aula virtual? Porque muchas veces uno se siente como este gatito, ¿sí? Uno está en un Zoom, en un Meet, en un Blackboard, y hace una pregunta. Y esos segundos de silencio hacen que uno piense, ¿qué pasó? ¿Se murieron todos? ¿Están en el baño? O como pasó que se recorrió por todas las redes sociales que un alumno estaba en la bañadera mientras estaba escuchando, porque por supuesto otro fenómeno que nos sucede a todos los docentes es que el 90 y pico % de nuestros alumnos están con las pantallas cerradas, que es una sensación horrenda. Entonces uno está como ese gatito diciendo, hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, para mí motivar a los alumnos en un aula virtual es bastante parecido a dar clases después del mediodía. Los alumnos tienen su glucosa por debajo de las rodillas y para captar la atención hay que bailar la cumbia con un plumero arriba de la cabeza. Pero lamentablemente, en un aula virtual, como perdemos el contacto visual y el lenguaje corporal, no podemos bailar la cumbia. ¿Dónde encontramos el lenguaje no verbal en el ancho de banda? Sí, lo podemos encontrar. Muy bien, ¿cómo lo podemos encontrar? Primera recomendación, se lo ruego, se lo imploro, mantenga abiertas todas las vías de comunicación. Entonces, mantenga abierto el chat, mantenga abierto el micrófono, mantenga abierto el pizarrón, porque los alumnos, cada uno de ellos, tienen vías alternativas de comunicación. Entonces hay que dejar abiertas todas estas opciones y estimular a los alumnos a que se comuniquen, por lo que ellos prefieran. Un alumno da retroalimentación por estas vías, agradecerle por lo que hizo. Luego, segunda recomendación, cada 5 minutos en una charla virtual hay que lograr que el alumno haga algo, o sea, convertirlo de un receptor pasivo en algo activo. Ustedes me dirán, Roby, pero ¿cómo hago? Yo tengo una clase virtual de 2 horas. Quiere decir que 24 veces yo lo tendré que darle una actividad. Sí, hay que hacer eso, porque ya la atención en el aula presencial cotiza muy bajo en bolsa. En un aula virtual la atención todavía es mucho menor. Por lo tanto, cada 5 minutos, y esto lo dicen los teóricos más importantes en enseñanza virtual, dicen que cada 5 minutos hay que lograr que el alumno, de ser un receptor pasivo de la información, vuelva a ser activo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, hay un montón de herramientas. Por ejemplo, movit.com, se las recomiendo. Sitio gratuito, MOWLargaIT.com. Y entonces ustedes entran acá, entran en este juego de trivias, y si hacen 11 trivias, le da un juego de la OCA, virtual. No tienen que tirar los dados ni nada. Y acá tienen una actividad para darles a los alumnos, en forma sincrónica o en forma asincrónica, porque le da el link y el alumno lo puede hacer en casa. En este mismo sitio, movit.com, les da un juego de ahorcado. Ahí tienen que entrar en el juego de tarjetas de memoria. O sea que le da 2 juegos, un memotest y un juego de ahorcado. No se asusten, este es un lugar mexicano, va a decir duchazo, pero el duchazo es el juego del ahorcado. educaplay.com, y ahí pueden hacer un crucigrama para los alumnos, que también se puede hacer en forma sincrónica o asincrónica. educaplay.com, relacionar columnas, como nos hacía la seño con una flecha, relacionar 2 contenidos en 2 filas. Todos estos juegos de vuelta se pueden hacer en forma sincrónica o asincrónica, porque también te da un link que le puedes dar a tu alumno, se lo podés mandar por WhatsApp si vos no podés tener conectividad con él y lo hace en su casa. Luego podemos tener
ruleta de palabras en este mismo juego, educaplay.com. Y luego este otro juego, que es un juego de gamificación. O sea, realmente es un juego, porque si uno lo mira primero dice, pero es solamente preguntas de múltiple opción, o preguntas de verdadero o falso. Pero tiene colores, tiene música. Entonces ustedes entran en kahoot.com y les da la posibilidad de darles este juego que a los alumnos les encanta. Y luego este otro sitio, jeopardylabs.com, que les permite hacer en forma virtual un juego que es un juego de la televisión americana, que es un juego de preguntas y respuestas, que a los alumnos también les encanta. Luego les recomiendo a este capo en YouTube, el profe Víctor, que les permite hacer un memo test en el PowerPoint para interactuar con los alumnos. Y luego el profe Víctor también les permite hacer una ruleta para hacer un juego también en el PowerPoint. Muy bien. ¿Por qué hay que hacer todas estas actividades? ¿Por qué cada 5 minutos a los alumnos hay que interpelarlos y pasarlos de la pasividad a la actividad? Por nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está hecho para recibir clases, y mucho menos para recibir clases en la virtualidad. Porque nosotros, como especie, tenemos 300.000 años en el planeta, y la escuela es un fenómeno reciente. En el Paleolítico, las madres no dejaban a sus hijos con un extraño. Y hay una estructura que se llama el tálamo, que es la puerta de entrada a la corteza cerebral. Y acá pongo algo que extraño mucho, que es la entrada a Miramar, ¿sí? Que ojalá pueda volver rápidamente a ella. ¿Y qué quiere decir que el tálamo sea la puerta de entrada a la corteza cerebral? Que todos nuestros sentidos, salvo el olfato, pero la visión, la audición, el tacto y el gusto, para entrar a la corteza cerebral, primero tienen que pasar por el tálamo. Y el tálamo se aburre muy rápidamente. Es más, el tálamo es el reino del aburrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si un estímulo sensorial no cambia en pocos minutos, el tálamo afeita la información. Entonces, si la seño hace más de 10 minutos que habla de multiplicación, el tálamo lo afeita. Si el profe de historia hace más de 10 minutos que habla de feudalismo, el tálamo afeita la información. Quiere decir que el tálamo es una especie de filtro anti-spam de alta velocidad que borra todos los estímulos que no se modifican. Esto quiere decir que la importancia de una información no es por su contenido, sino por su variación. Y esto demuestra la enorme importancia de la novedad en la clase presencial y mucho más en un aula virtual. Como decía la negra Sosa, cambia, todo cambia, y es lo que tenemos que hacer en el aula virtual. Por lo tanto, si usted en un aula virtual habló más de 5 minutos, habló mucho. Ahora imaginemos que estamos visitando el cerebro de un alumno que está recibiendo una clase. Y el docente sabe mucho, y su objetivo es enseñarle todos esos contenidos a esa alumna. Ahora, esa información que está tratando de enseñar el docente, lo primero que se encuentra en el cerebro de esta alumna es con un cuello de botella. Ese cuello de botella se llama memoria de trabajo. Y esto es un enorme problema. Porque este cuello de botella solamente pasan 4 datos cada 20 minutos. 4 datos cada 20 minutos. Pero el profe está hablando a 100 datos por minuto. ¿Algo de la información que dijo el profe pasó por este cuello de botella? Sí, solamente pasaron los primeros 4 datos. Pero todo lo demás no pasó. Y ese es el motivo por el cual la alumna cuyo cerebro estamos visitando, hace rato que dejó de prestar atención al profe, abrió su celular y está visitando el Instagram de Cristiano Ronaldo. ¿Qué nos dice esto a nosotros como docentes? No enseñemos más de 4 datos cada 20 minutos. Muy bien.
Y ahora les voy a pedir que escuchen esta canción. No se está escuchando el audio, Roby. Escucha nada. ¿No No se estamos escucha? escuchando la canción. Recorcholis. A ver ahora. Terminaba de postear que no se escuchaba la canción. Bueno, gracias. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Muy bien, pero acá hay que cambiar un verbo. En vez de bésame mucho, decir úsame mucho. ¿Por qué? Porque los docentes tenemos que usar dos cosas en el aula virtual que son muy importantes. Una, usar la información que nos dan los alumnos en el aula virtual. Muchas veces en las clases virtuales, por ejemplo, usamos un Kahoot o usamos una encuesta y no utilizamos esa información. Y esto puede hacer que los alumnos sientan que su opinión es irrelevante. Y lo que tenemos que hacer es cambiar la información que nos dan los alumnos con el contenido que estamos explicando. Muy bien, vamos a utilizar el Kahoot, así que les pido por favor que tomen sus celulares, pongan el buscador y en el buscador pongan kahoot.it. No se bajen la aplicación, entren en el lugar de kahoot.it. Muy bien, una vez que entran al lugar ese, gracias Héctor, se van a encontrar con que les pide un PIN, o sea, les pide un número. Yo les voy a dar el número en un ratito, ahora les voy a decir los pasos primero. Una vez que ustedes ponen el PIN, les va a pedir, después de eso, un nombre o nickname. Entonces ahí ponen nombres Jorge, Ernestina, Gisela, Gustavo, Gonzalo, o pueden poner un sobrenombre, La Mujer Maravilla, Gatúbela, River es lo más grande, Boca es una porquería, Boca se va a ir a la B, bueno, lo que ustedes quieran. Después de esto va a aparecer la pregunta. Fíjense ustedes, la pantalla de la computadora. Y la pregunta va a tener una serie de respuestas. Fíjense que las respuestas no van a estar encabezadas por números, sino por figuras geométricas. Y ustedes en la pantalla del celular lo único que van a tener son 4 rectángulos con figuras geométricas. Ustedes van a tener que elegir la respuesta correcta, que está encabezada por una figura geométrica, y apretar en su celular una que les parece la correcta. Entonces yo ahora voy a buscar el PIN para ustedes. Veamos dónde está el PIN. A ver, acá está el PIN. Entonces este es el
577, 508. A ver, vamos a ponerlo. 577, 508. Ya están entrando, muy bien. Morocha, Boca campeón. No, 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 no. River, muy bien. Vero, Anita, la mejor River lo más, muy bien. Nati Capa, Valeria. Joder, Ariel, Sonia. Batman, bienvenido Batman. María, Gustavo. A ver en el chat qué pasa. Una vez que ustedes entraron, está una pantalla verde, que es una pantalla de espera, sí. Respeto a papá, bueno. Muy bien. Wonder Woman. Delfín. Pueden estar todos en lugar, Alicita entró también. Y como no, perdón, bajamos el volumen, así está bien. Así está bien, Juanfran. Muy bien. ¿Alguien más? Entró Roma. Miri. Cuca. La pantalla verde es correcta. Aniti. Salsation. Muy bien. La pantalla verde es la pantalla de espera. Aguante la renga, debe ser ese. Bueno, vamos largando. Dani, Sergio. Mar. Bueno, vamos empezando. Debe mantener abierto. Está la puerta abierta, la vida está esperando con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para venir. Muy bien. Las tres opciones. A ver acá en el chat qué me dicen. Muy bien, Gonzalo. Es así. Tenés que poner en tu buscador del celular kahoot.it. Como está acá en la pantalla, a ver, lo ponemos acá de vuelta. Kahoot, como pongo en el chat, kahoot.it. Y una vez que entras ahí, tenés que poner el número de PIN, que lo pongo acá de vuelta, 57508, y ahí ya tenés que poner un nombre, puedes poner River campeón, y entras a jugar.
Muy bien. Próxima pregunta. Acaban los puntajes, vacaciones. Qué lindo vacaciones. Este Boca campeón acá, Perdón. voy a organizar. Perdonada. No entendí la consigna yo, perdón, disculpe, me distraje, me parece. ¿Cuál, Cristina? ¿Qué consigna? ¿Cómo entrar o la pregunta? No, a mí también me pasó lo mismo. No entendí bien. Hay una pregunta y hay varias respuestas. Tienen que elegir la respuesta correcta y la respuesta correcta está encabezada por una figura geométrica. Claro, hay que elegir. ¿Cuál Hay pregunta? la pregunta que está acá en la pantalla. Ah, no la vi, perdón. Ah, bueno, no, perdona a mí, yo lo expliqué mal, entonces 100 latigazos para mí. En la pantalla hay una pregunta y hay varias respuestas. Cada respuesta está encabezada por una figura geométrica. Y en tu celular se te ofrecen varias opciones. Vos tenés que fijarte cuál te parece la respuesta correcta, qué figura geométrica hay en la respuesta correcta y apretar esa figura geométrica, rombo, triángulo, cuadrado, círculo, en tu celular. ¿Sí? Vamos a probar de vuelta. A ver, Cielo, no puedes reingresar, volvé al buscador, volvé a poner kahoot.it, volvé a poner el PIN y volvé a ingresar. ¿Mm? O esperar hasta que esto pase. Los alumnos deben hacer algo cada... Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia el mar fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque eso le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es... Voy a contestar las preguntas cuando termine la serie esta del Kahoot. Cada 5 minutos. Muy bien. Vamos a la última pregunta. ¿Verdadero o falso? No es importante que utilicen la información que le dan sus alumnos. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Vale. Vamos a ver el podio. No puedo ver las preguntas. Bueno, alguien me había preguntado si los alumnos pueden jugar desde el celular. Este juego se puede jugar a pantalla compartida, ¿sí? En una sola interfaz.
pero es mucho mejor jugarlo en dos pantallas porque el Kahoot premia por respuesta correcta y por velocidad de respuesta. Si se juega en una pantalla compartida, la velocidad es más lenta y entonces los alumnos se frustran. Entonces, en general, es conveniente que el alumno tenga dos pantallas, la computadora para ver la pregunta y el celular para poder contestarla. ¿Sí? Bueno, además de usar la información que nos dan nuestros alumnos, es importante también usar los nombres de nuestros alumnos. Nuestros alumnos aman que los llamemos por su nombre, es más, aman que los llamemos por su sobrenombre, ¿sí? Maggie, Cande, Vale. ¿Por qué? Porque es de gran importancia emocional para ellos que nosotros los docentes conozcamos sus nombres y los llamemos por sus nombres. A todos nosotros nos encanta que nos llamen por nuestros nombres. Luego también es fácil tal vez, utilizando toda esta tecnología, que nosotros los docentes pasemos mucho tiempo hablando de la tecnología, pero en realidad hay que enfocarse en los contenidos y no tanto en la tecnología. Entonces, una recomendación que se da es que hablemos menos de la tecnología y más de los contenidos. Y ahora le voy a pedir a Gisela que por favor me lea qué es lo que dice arriba de la diapositiva, por favor. Herramienta más importante en el aula virtual es... Muchas gracias, Gisela. La herramienta más importante en el aula virtual es la voz. Es increíble que con semejante tecnología, y esto lo dicen todos los especialistas en el tema, la herramienta didáctica más importante en las clases virtuales, en las plataformas virtuales, es la voz del docente. Y entonces yo siempre recomiendo que uno tiene que hacer como los locutores de radio, pero no como cualquier locutor de radio, sino como este locutor que voy a poner a continuación. A ver si sale. Si el wifi me ayuda. Quiere la penal, viene el centro de Pavón, Armani, la termina sacándola de Taquito, Quintero, River campeón de América, así va el Piti Martínez, River campeón de América, gol, Muy bien. ¿Por qué he puesto un locutor de fútbol? Porque los locutores de fútbol son los que más inflexiones de voz utilizan y más emoción le ponen. Y en una clase virtual es muy importante que el docente utilice todas las inflexiones de voz y todas las emociones posibles para que los alumnos no se desconecten en las clases virtuales. Entonces es muy importante también que el docente tenga un tono de voz elevado. Yo cuando termino mi clase, mi hijo, que está en la otra habitación, me dice, papá, te escuché toda la clase gritando. Bueno, sí, hay que hablar con un tono mucho más fuerte en una clase virtual. Y vamos de vuelta al Kahoot. Entonces de vuelta agarramos el celular y yo voy a tratar de buscarles el PIN para nuestra segunda pregunta. Ustedes entonces abren en su buscador kahoot.it y esperan el PIN que yo voy a buscar ahora. Vamos a la pregunta número 2.
pueden ver en pantalla. Ahí está. Entonces ya tenemos a Vamos River, S, Ale, Robin el de la B, uy qué feo, nunca descendido, qué feo. Pame, Popi, Racing campeón, Vélez, Pato, Sirena, Quito, Micaela, Reina, Independiente, la más linda, a ver, está en el chat. Bueno, vamos largando. La herramienta más importante en el aula virtual es hacha filosa caía y cortaba. Hacha filosa caía y cortaba. la voz. Muy bien. Necesita mantener su voz. Y vamos a la última pregunta. Focalícese en... Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Sí, yo quería hacerte una pregunta. Radica en lo siguiente. Si yo tengo que tener un cambio de voz y tengo que ir cambiando, ¿por qué la tengo que hacer en voz elevada? Eso me cabe a mí una pequeña duda, lo demás concuerdo todo. Si yo sé que el 38% de la comunicación es mi voz,
y el 50 y tanto es mi expresión corporal, y esa voz yo la tengo que suplantar, ¿cómo hago para ir cambiando mi tono de voz si lo hago elevadamente? Bueno, Víctor, lo que sucede es que habitualmente, a ver, yo te cuento lo que me pasó hoy cuando empezamos a hablar y yo me conecté un ratito antes. Ya de por sí me decían que no me escuchaban en mi voz natural. Entonces ya de por sí el estar comunicándonos a través de esta porquería hace que ya no te escuchen en tu voz natural. Entonces de por sí esto ya es una interferencia y la voz elevada es una necesidad porque lamentablemente por el micrófono, por el wifi, porque vos estás en un lugar y el otro está en el otro, ya la voz natural es una interferencia, no te van a escuchar bien. Entonces, elevar el tono de voz es un requerimiento para que por lo menos te puedan escuchar. Esto es lo que dicen todos los especialistas en el tema. Si vos hablas en tu tono natural, ya corres el riesgo de que no te escuchen bien tus alumnos. Entonces, es como un preventivo para que te escuchen bien. Si tenés mucha suerte, vivís en Suecia, en Noruega, tenés el wifi de la NASA y todo funciona bien, bueno, puede ser que con tu tono tu volumen natural te puedan escuchar. Pero por lo menos acá en Sudamérica, si vos hablás con tu volumen natural, no te van a escuchar. Entonces, te dan esta recomendación para asegurarte que tus alumnos te escuchen bien. Y hasta el momento, digamos, nadie se ha quejado de decirme, así como se quejaron, por ejemplo, por la música del Kahoot, que a cierta gente le molestó, por los audífonos y todo, mi tono de voz elevado, nadie se ha quejado. Entonces, Víctor, esta recomendación es para que te escuchen, para que te escuchen. ¿Alguna otra pregunta? Roberto, ahí consultaban en el chat cuánto tiempo puede llevar planificar una clase introduciendo estas estrategias recién usadas. Bueno, todo depende. Mi inteligencia es sub-0, por suerte mi madre, una campesina húngara, inmigrante bruta, muy precozmente fue a ver a mi seño de la primaria para preguntarle si yo era inteligente, ella esperaba que yo fuera la esperanza de mi familia, y mi maestra muy lacónicamente le dijo, Roby, es muy voluntarioso. Entonces, bueno, ya me aclararon mis limitaciones de chico, yo tardo mucho tiempo en preparar una charla como esta, mucho, mucho tiempo, porque como verán, hay que preparar las imágenes, hay que preparar el Kahoot, hay que preparar todos los juegos que yo les dije. Yo, por ejemplo, la primera vez que di una charla virtual, como un tarado que soy, agarré mis PowerPoint de mis clases presenciales y simplemente lo pasé a una charla virtual. Fue un fracaso rotundo, me quise disparar un tiro en mis genitales. Preparar una charla virtual lleva mucho, mucho tiempo, porque hay que prepararlo de una manera diferente, hay que agregarle todos los juegos, preparar el Kahoot también lleva su tiempo, y yo te diría que una charla de 2 horas, y por lo menos te va a llevar 3 semanas, una cosa así, lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Ana Contesi levantó la mano ahí. Sí, hola Roberto, la verdad un placer. Nunca había trabajado con estas estrategias, soy docente de comunicación, cultura y sociedad, y mis temáticas rondan en temas como medios de comunicación, con lo cual yo trabajo bastante con las tecnologías, pero me quedo pensando en la post-pandemia. Digo, estas estrategias también las podemos llevar al aula, utilizarlas con los celulares. ¿Cuánto tiempo ahí hay que readaptar los tiempos, ¿no? Y los contenidos? Bueno, Ana, yo te vuelvo a repetir, yo era una persona que hasta marzo de este año no conocía absolutamente nada de esto y era muy reacio a todo esto. Pero le ha gustado tanto a mis alumnos, y yo he logrado realmente una relación tan buena con mis alumnos, y a mis alumnos realmente han disfrutado tanto del aprendizaje,
que yo creo que sí, que después de la pandemia tenemos que seguir con esto y en el aula lo podemos aplicar perfectamente bien. Si vos sabés, Ana, mejor que yo, que el celular es el sexto dedo de nuestro alumno, así que perfectamente lo puedes aplicar. Y además porque, a ver, el cerebro tiene dos particularidades muy especiales. Vos, Ana, sabés manejar, y cuando aprendiste a manejar, tu instructor te mostró un PowerPoint y te dijo primera diapositiva, volante, segunda diapositiva, embrague, ¿aprendiste así a manejar? Aprendiste practicando, ¿no es cierto? Exacto, manejando. Estás muteada, tenés el micrófono apagado. Entonces, y después también aprendiste, además de practicando, tuviste que repetir varias veces, ¿no es cierto? Entonces nosotros los docentes tenemos, y yo soy el primer pecador, los docentes tenemos dos grandes defectos. Le enseñamos en forma teórica, no en forma práctica, y no le hacemos repetir las cosas. Hay trabajos que demuestran que un alumno para aprender algo tiene que repetir al menos 20 veces algo. Entonces todos estos instrumentos que nos dan la virtualidad nos permite que el alumno aprenda practicando y que pueda repetir sin aburrirse. Porque yo con un Kahoot, con un crucigrama, con una ruleta de palabras, le puedo hacer repetir varias veces y además que lo esté practicando. Entonces es muy útil eso, porque eso es cerebralmente amigable. También, ¿vos sabés cocinar, Ana? Bueno, pero ¿cocinás o no? Sí. Y también, ¿cómo aprendiste a cocinar? ¿Te dieron un PowerPoint o tuviste que practicar y repetir para eso? Ana, Bueno. estás en silencio, Ana. Sí, no, totalmente. El PowerPoint no es una herramienta con que cuente a diario en el aula, ni con tecnologías. O sea, las escuelas generalmente no tienen tecnología dentro del aula más que las que tienen los chicos. Bueno, pero acá puedes aprovechar el celular de los chicos, porque el celular le podés mandar el crucigrama del EducaPlay, le puedes mandar el ahorcado del móvil.com, le puedes mandar el Kahoot. Y nos permite hacer estas dos cosas que son tan cerebralmente amigables como practicar y repetir. Entonces yo creo que sí. Y yo creo que le voy a dedicar mucho tiempo a esto en la pospandemia, porque es como aprenden ellos. Sí. Esa es la realidad. Bueno, gracias, Roberto. Roby, Gonzalo tiene una pregunta. Gonzalo, Sí. si te querés abrir el micrófono. Bueno, hola a todos y a todas. En principio, felicitaciones, excelente la disertación. Tengo acá algunas preguntas que me llegan por teléfono. Más o menos todas van en la línea de lo que habías tocado un poco al final de la respuesta con Ana. ¿Cuáles son los ejes de las neurociencias y lo que estudia las neurociencias que podemos aplicar al aula virtual? ¿Cuáles serían las 3 o 4 cosas que tenemos que tener cuidado de aplicar o de no aplicar en el aula virtual desde las neurociencias y esa óptica? Bueno, a ver, si uno quiere resumir lo que nos puede dar las neurociencias, básicamente es, primero, nuestros alumnos neurobiológicamente tienen una atención corta, ¿sí? No podemos ir más allá de los 10-15 minutos con una atención sostenida, ¿sí? Esto es así, y está neurobiológicamente demostrado. ¿Yo por qué prestaba mucha atención a mi seño Elsa de primer grado inferior? Y acá estoy demostrando el número de mi DNI. Bueno, porque si no, mi madre, una campesina, me hacía la ortodoncia con una hojota, que era un instrumento psicopedagógico que ella utilizaba. Pero por suerte ya las madres no le pegan más a los hijos. Entonces yo prestaba atención por una cuestión de supervivencia. El miedo es algo muy poderoso para el sistema nervioso, pero ya por suerte los hijos no tienen miedo. Entonces la atención normal es de 15 a 20 minutos. Entonces primero, en una clase virtual, uno no puede tenerlo al alumno 1 hora, 2 horas. A mí una de las cosas que me llamó la atención es que en las universidades donde yo trabajo, cuando me dieron los cursos para enseñarme a usar los recursos virtuales, me dieron
cursos de 2 horas seguidas. Yo, por supuesto, ya a los 30 minutos me quería hacer un harakiri con una bubucela porque no aguantaba más, realmente era una cosa insoportable. Bueno, estaban violando esto de que no podemos tener más de 15 a 20 minutos el alumno en forma pasiva recibiendo información. Luego, lo que hablé de la memoria de trabajo, no podemos enseñar más de 4 datos abstractos cada 20 minutos, porque la memoria de trabajo se sobrecarga y se produce lo que los neuropsicólogos llaman una catástrofe psicológica. Esto parece muy dramático, pero pasa así. Nosotros, los profesores de historia, decimos porque el general Beresford en las invasiones inglesas partió de la ciudad del Cabo y desembarcó en la ciudad de Quilmes y avanzó y chao, ya está, ya sobrecargaste la memoria de trabajo. Y nada llega a la memoria a largo plazo. Luego, nuestra memoria a largo plazo es un armario enorme, enorme, pero tiene un problema. Los datos abstractos no los puede guardar. Es como si nosotros quisiéramos guardar algo en un tubo de pasta dentífrica. ¿Es fácil meter algo en un tubo de pasta dentífrica? No, es muy difícil. Nuestra memoria a largo plazo no puede guardar datos abstractos. Ese es el motivo por el cual nuestros alumnos no se acuerdan nunca qué corno pasó en la campaña de Belgrano del Paraguay, qué fecha fue la batalla de Maipú. Bueno, todas esas cosas que nosotros le enseñamos a los alumnos, después decimos no se acuerdan nada. No, porque son datos abstractos. Es por eso que nosotros los docentes debemos transformarlo en imágenes visuales, en metáforas, en analogías. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes cuántas mesas, cuántas sillas tienen en su cocina, ustedes rápidamente lo pueden recordar porque eso es una imagen visual. Yo cursé primer año de anatomía en la Facultad de Medicina en el año 1974. Y todavía me acuerdo de una metáfora de las ramas de la arteria subclavia, que es mamá es acróbata en 2 circos. Pero porque es una metáfora. Entonces, si nosotros queremos enseñarle datos abstractos a nuestros alumnos, antes de la pandemia justo di una capacitación en una escuela, era sobre educación sexual, y justo le habían tomado un examen de historia. Todos los alumnos estaban abatidos, y yo le digo, ¿me muestran el examen? Primera pregunta, fecha de construcción del Escorial. Eso es meter algo dentro de un tubo de pasta dentífrica. ¿Quién se va a acordar la fecha de construcción del Escorial? Salvo que lo transformen en una imagen visual, en una metáfora, en una analogía. Si uno tiene en cuenta estas 3 grandes restricciones, que son la poca atención que tenemos, la poca memoria de trabajo que tenemos, y que la memoria a largo plazo no puede guardar datos abstractos, en una clase virtual a uno le va a ir bien. No sé, ¿tenés otra pregunta más, Gonzalo? Yo tengo una... Y por ahí enlazado... Uy, perdón, Manino. No, no pasa nada. No pasa nada. Ahora te dejo, Gonza. Simplemente que tiene que ver con esto, con el estado de ánimo de las ciudades. Yo creo que a través de las neurociencias y la cuestión o las razones de la educación, yo quería saber, vos que andás y que hacés conferencias, he estado mirando algunas conferencias TED en el último tiempo, algunas que hay colgadas en YouTube. ¿Vos creés que hay actitudes que tienen que ver con la razón o con la pasión que se ve en cada una de las ciudades? Digo, por ejemplo, siento que hay lugares que uno siente una energía distinta, que uno dice, bueno, acá me vendría a vivir, acá hay posibilidades de crecimiento, acá siento que hay algo que me envuelve, que tiene una posibilidad distinta que la que tienen otras ciudades. ¿Eso es una cuestión cultural o crees vos que tiene que ver con alguna cuestión del pensamiento, del cerebro, de estas cuestiones que vos por ahí mencionás en algunas de tus conferencias? Mirá, Marino, esta es una opinión personal, por lo tanto no vale nada, porque yo no soy nadie, ¿sí? Yo creo profundamente, primero, que esto de que a nosotros nos llaman Homo sapiens sapiens, hombre que sabe, es verdura. Nosotros no somos seres racionales. Nosotros somos seres emocionales. Hoy estaba leyendo, y no solamente nosotros, los sudacas de un país bananero, ojo, hoy estaba leyendo que el rey Juan Carlos I de España
que afanó millones de euros por una coima que le cobró a los empresarios españoles para construir un tren bala en Arabia Saudita, no lo pueden juzgar porque en la Constitución española dicen que el rey de España es inviolable y no puede ser juzgable. A ver, yo quedé, digo, bueno, estoy tranquilo con la justicia argentina, porque si en la Constitución de España, el rey de España es un ser humano, digamos, no es Dios, no, digamos. En la Constitución española dice que entonces le están pidiendo al hijo, que ahora es el rey, porque al otro, que abdicó, Juan Carlos I abdicó, pero lo nombraron rey vitalicio. O sea, Pelé, Maradona, Messi, Gardel, Lepera y los guitarristas. Entonces, tienen todo, lo agarraron con la mano en la masa. Su abogado viajaba de Suiza y entraba en España con las valijas, como la valija, y lo agarraron. Millones de euros. Pero no lo pueden juzgar porque por la Constitución él no, es más grande que todo lo demás. Es injuzgable. Es más, si querés te copio, porque entré en la Constitución española, el artículo 56.3. A ver, eso es irracional, que en una Constitución figure que hay un ser humano, en toda la monarquía española hay un ser humano que no puede ser juzgado. Y además te puedo contar miles de ejemplos. Durante la otra pandemia que tuvimos, la gripe porcina, en Godoy Cruz, se empezó a correr un rumor que había un colectivo que entraba en Godoy Cruz y que había uno en el colectivo que tenía fiebre, que para colmo no era un ser humano porque era un chileno. ¿Qué hicieron los ciudadanos de Godoy Cruz? Lo agarraron a piedrazo al colectivo. Y así, bueno, ¿cuándo es el único momento que 44 millones de argentinos, sin importar si somos peronistas, radicales, nos unimos? En el Mundial, 11 adultos en pantaloncito corto, corriendo detrás de una pelota, y cuando juegan te das cuenta que son como todos viven en Europa, cuando juegan con la albiceleste juegan como mi cara. Somos seres emocionales. De lo que vos preguntás, Manino, ¿por qué una ciudad es diferente para la otra? Es por la pasión. Como dicen, no sé si vos viste la película Metegol, es la pasión. Si una ciudad es diferente a otra, es por la pasión. Si vos decís, yo me quedo en una ciudad, es por la pasión. Yo me voy de vacaciones donde yo me voy, es por la pasión de la costa atlántica, no por otra cosa, ¿sí? Es por eso. No hay ningún lugar a duda. ¿Alguna otra pregunta, Gonzalo? No, un poco una enlazaba con lo que había terminado de exponer usted en la pregunta anterior, si era correcto utilizar ejemplos para explicar conceptos muy abstractos o complejos. Por lo que vi un poco, la respuesta tal vez era sí, no sé usted. ¿Me repetís, perdóname, esta pregunta? Nos preguntaban si era correcto la utilización de ejemplos concretos para explicar conceptos muy abstractos. Sí, totalmente. Digamos, el cerebro, los conceptos abstractos, no los entiende, ¿sí? Entonces uno tiene que partir no solamente de ejemplos concretos, sino de ejemplos visuales y simples para que el cerebro lo pueda comprender. Y para que ustedes entiendan la importancia de algo visual, cuando ustedes muestran algo visual, se activa 1/3 de nuestra corteza cerebral, porque el 33% de nuestras neuronas corticales procesan las imágenes. Imagínense el impacto que tiene esto. ¿Hay alguna pregunta más o sigo con la tortura que tengo? Aparentemente no hay ninguna pregunta más, doctor. Lo que sí nos quedan 15 minutos. Bueno, bárbaro. Hola, yo. Sí. Perdón. Sí. Hola, buenas tardes. Levanté la mano para... Soy Malvina Alsina, profesora de maternal. Es un placer, Roberto, escucharte. Estoy de acuerdo con vos, con lo del trabajo de la voz, elevado. Bueno, yo trabajo mucho en tono de voz porque tengo sala de bebé de 3 meses a sala de 3 y 4 años integrada. Es muy difícil el tema de hacer el aula virtual con niños, bebés. Sí hay un tema que me hace ruido y escucho a muchos compañeros y colegas, es sobre la evaluación en esta etapa, ¿no?
quería saber qué piensa usted de su profesión y su mirada. Bueno, a ver, primero, puedo ser quemado en la hoguera por lo que voy a decir, y Malvina es mi opinión personal, por supuesto. Ya hace mucho tiempo que las notas deberían haber desaparecido, ¿sí? Las notas las creó un señor que llamaba Burrus Skinner. Yo jamás confiaría en alguien que se llama Burrus, y el señor Burrus Skinner era una persona muy rara que investigaba en ratones y palomas y sacaba conclusiones sobre seres humanos. Y fue por este señor que se desarrollaron las notas. Las notas son motivación extrínseca. Las notas son la zanahoria y el palo. Y ya hay decenas de artículos de investigación que demuestran que las notas no sirven. A ver, yo he cometido el error de tener 3 hijos. Y, ¿qué hago con mis hijos? Bueno, cuando sacan un 10, le digo, muy bien, te voy a comprar tal cosa. Fíjese usted lo poco que sirve una nota, porque la nota en teoría es recompensa. Y yo después le compro otra recompensa por la recompensa, o sea, hago una recompensa al cuadrado. Por lo tanto, esa recompensa no funciona muy bien. Y todas las cosas por las cuales se decían que las notas servían, se han demostrado que no sirven. Y además, se sabe muy bien que la nota es una evaluación subjetiva por un evaluador subjetivo, que además, si al mismo alumno lo evalúan 2 evaluadores, le ponen 2 notas diferentes. Bueno, hay un montón de cosas que no sirven. Lo que realmente sirve es la motivación intrínseca, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, me pregunto qué hacen 150 personas escuchando a un idiota como yo, pero bueno, eso es motivación intrínseca, evidentemente. Y todos ustedes seguramente hacen cosas porque les gustan, tocan un instrumento, hacen deporte y no ganan dinero por eso. Eso es motivación intrínseca. Pero yo como docente tengo un no poder. A mí me encantaría que mis alumnos amen mis materias. Pero yo no puedo decirles, yo quiero que ustedes amen mi materia, porque justamente se llama motivación intrínseca. Lo que yo puedo hacer es sacar los asesinos de la motivación, los factores desmotivadores del medio ambiente. Ahora, yendo específicamente a la evaluación. Bueno, yo tengo que elegir qué quiero, examinar o evaluar. Y yo ahí es fácil, yo voy a la etimología de la palabra. Examinar viene del latín, que significa pesar, porque examinar viene de una palabra latina que era la agujita de la balanza. Entonces, cuando yo examino estoy pesando. Estoy diciendo 9, 8, 7, 6, 5. Ahora, evaluar significa apreciar. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Pesar los conocimientos del alumno o apreciar los conocimientos del alumno? Bueno, yo prefiero apreciar los conocimientos del alumno. Yo lamento mucho que la Argentina haya llegado a tomar esta decisión, pero en esta situación. Y llegó a esta situación porque dijeron un montón de alumnos no tienen internet, wifi, computadora, entonces sacamos las notas. Así no sirve, así no funciona la cosa. Porque estoy seguro que cuando volvamos, más me molesta esto de la nueva normalidad, me parece una estupidez. Primero, no hay normalidad. Hay alguien de los 151 que se sienta normal. Yo no soy normal, yo estoy totalmente mal de la cabeza, ¿sí? ¿Qué es la normalidad? ¿Quién es normal? Nadie es normal. Ya por ser argentinos estamos todos locos, mal de la cabeza, enfermos, pero seguramente cuando salgamos de esta situación vamos a volver a las notas, estoy seguro. Entonces, yo creo que hay que evaluar, no examinar. Y además, algo que me causó mucha sorpresa de mis colegas, es que estaban todos muy preocupados de que sus alumnos no se copiaran por la evaluación virtual. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo? Claro, si vos examinás y haces evaluaciones tontas, como múltiple opción, preguntas abiertas, claro, vos estás pidiendo a tus alumnos que estudien de memoria. Si vos estás pidiendo a tus alumnos que estudien de memoria, y se van a copiar.
porque los exámenes para estudiar de memoria, los alumnos se copian. Y además ya se sabe que estudiar de memoria no sirve, porque vos estudias de memoria, te va bien en el examen, pero ni bien salís del aula y vas al baño y orinás, por la primera orinada se pierde absolutamente todo. Entonces acá hay que hacer otro cambio, no solamente sacar las notas, sino que de prohibir por la Constitución que los docentes hagan estudiar a sus alumnos de memoria. Yo, por ejemplo, toda la Facultad de Medicina, 6 años, me hicieron estudiar de memoria. Y cuando entré en la residencia de neurocirugía, que te hacen siempre la broma que el primer día cuando no sabes nada te dejan de guardia, y entró la primera urgencia, mi compañero me dijo, Roby, va a entrar un hematoma extradural y le vamos a hacer una craniotomía fronto-occipital. Y yo decía, ¿de qué mierda me está hablando? Y yo estudié 6 años para no saber nada. Entonces hay que cambiar. No estudiar más de memoria, no poner notas y no examinar sino evaluar. ¿Y cómo hacemos? Muy fácil. Objetivo cumplido, objetivo en proceso. Y tomar evaluaciones que hagan pensar a los alumnos, no estudiar de memoria. Muchísimas gracias, Roby. ¿Querés continuar con tu presentación en los minutos que quedan? Así luego el doctor Merino Hess puede dar un cierre del webinar. ¿Cómo no? Muy bien, otra cosa muy importante en una clase virtual es utilizar elementos visuales dinámicos. ¿Por qué es muy importante utilizar elementos visuales dinámicos? Porque en una clase virtual los alumnos no tienen un orador en cual focalizar sus ojos. Entonces, en una clase virtual, ¿en qué se enfocan los alumnos? En la pantalla. Por lo tanto, es muy importante que en una clase virtual los docentes utilicemos eficazmente la pantalla. Entonces, primero, en una clase virtual se escribe muy poquitito, si es posible, nada. Y se utilizan imágenes que representen analógica, metafórica, simbólicamente, el concepto que uno está enseñando. Entonces, esto es muy frecuente en una clase, especialmente de ciencias biológicas. Para que vean, chicas, estos son los pasos de la erección sexual masculina. Miren qué difícil que es parar el pajarito. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con esta imagen? Esta imagen, acá hay un error muy común. Esta imagen es muy buena para ser leída en un libro, donde yo tengo mucho tiempo para mirar la imagen y mirar los subtítulos. Pero esta imagen es pésima para ser vista en una clase virtual. El docente que eligió esta imagen no conoce una recomendación para todo presentador audiovisual, que los americanos dicen la regla KISS. Keep it simple, stupid. Manténlo simple, estúpido. O sea que la mejor imagen es la que menos flechitas, crucecitas y palabritas tiene. Muy bien, tamaño de letra, tamaño de fuente. Es como en el sexo, cuanto más grande, mejor. Esta charla está hecha con un tamaño de fuente de 44 puntos. Pero si ustedes pueden ponerle un tamaño de fuente de 100, mejor. Crónica nos ha enseñado que a la gente le gustan los titulares grandes. Y mucha gente me dice, bueno, Roby, pero yo con ese tamaño de fuente no puedo escribir mucho. Bueno, no hay que escribir mucho en las pantallas de las clases virtuales. Luego, ¿qué tipo de fuente utilizo? Porque hay dos tipos de fuente. La fuente sans serif y la fuente con serif. Entonces, la fuente con serif es una fuente muy divertida, la Gothic, la Comic, la Times New Roman, pero tiene curvitas y eso enlentece la lectura. Yo tengo que ir por las fuentes sans serif, que no tienen curvas, y eso acelera la lectura, como por ejemplo Arial, Arial Black, Tahoma, Verdana. Luego, colores de pantalla. El peor color de pantalla es el blanco. Genera conjuntivitis en mi audiencia y cansa la vista. Y lo último que yo quiero es que mi audiencia se canse de mi hermosa pantalla. Entonces yo tengo que utilizar fondos oscuros. Pero el peligro de un fondo oscuro
es que el fondo se canibalice a las letras. Entonces, si yo uso fondos oscuros, tengo que utilizar letras claras. ¿Cuál es la mejor combinación de letras? Bueno, esta es la recomendación de Windows. Lo que voy a hacer ahora es una demostración del enorme afecto y cariño que tengo por ustedes. Pero primero tengo que hacer una higiene bucal, perdón. Bueno, me da náuseas lo que voy a decir. Boca Racing. Horrendo, no sé qué la gente de Windows está mal de la cabeza. O sea, fondo azul oscuro, título en amarillo y texto en blanco. Yo por cuestiones ideológicas prefiero el fondo negro, pero tengo que decirles lo que recomienda Windows. Y chicas, si no quieren perder a un 25% de los masculinos, nunca, pero nunca usen la combinación rojo-verde. ¿Por qué? Porque un 25% de los varones somos daltónicos, presente. Y entonces, si ustedes utilizan la combinación semafórica rojo-verde, 1 de cada 4 de los varones de su auditorio no va a poder ver absolutamente nada. Y una de las ventajas de utilizar interfaces virtuales es que van cambiando la pantalla constantemente. Y cada cambio de pantalla es una posibilidad de capturar la atención de su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Roberto, por tu disertación. Gonzalo, te doy la palabra. Bueno, gracias Gisela. Gracias al doctor Rosler. Vamos llegando a los momentos finales ya de este encuentro que ha sido sumamente interesante, que seguramente nos ha dejado muchos disparadores y muchas cosas que pensar. Agradecemos en primer término al doctor Rosler por la buena disposición, por la calidad de la exposición que ha brindado, que seguramente nos ha dejado un montón de preguntas e interrogantes, algunos de los cuales pudimos resolver en la charla, algunos otros que seguramente quedarán en el tintero para futuras intervenciones que seguramente se darán. También agradecemos al público que asistió, que nos dio 2 horas de su tiempo casi, les agradecemos infinitamente el acompañamiento y el apoyo. Fueron alrededor de 200 personas entre todos los lapsos que ha dado la conferencia, así que ha sido sumamente convocante y seguramente se han ido también con cosas que les sirven y que les van a servir para el futuro. También agradecemos a las autoridades de las 5 universidades que siempre nos acompañan, que para nosotros son la nave insignia de lo que es Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, son el lugar en donde se forman los profesionales que van a interactuar en la sociedad y que van a dar lo mejor de sí para cambiar las realidades que hace falta hacer cambios en el futuro. Agradecemos muy especialmente a la diputada Débora Indarte, que muchos de ustedes la conocerán ya incluso desde antes de su función pública, es un poco una de las arquitectas y el corazón de lo que fue Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata en sus primeros momentos, y hasta ahora mismo en donde siempre nos sigue acompañando con sus intervenciones, con sus sugerencias, con la planificación, y bueno, valoramos mucho, es muy importante para nosotros esa colaboración. Hoy nos han acompañado, entre muchas otras personas, Emma Ormachea de la Universidad Atlántica, José Luis Granuta, Gustavo Santos Ibáñez, secretario general de SUTEBA, Verónica Santiago de la Universidad Atlántica Argentina, Ezequiel Molinari, coordinador regional de programas FINES, Rosana Contesi, presidenta de la Asociación Argentina de Instrumentadores Quirúrgicos en su delegación Mar del Plata, concejales como Ariel Ciano, Vito Malfitano, Gustavo Casiotti desde APIME, Diego Benvenuto, juez del juzgado número 3 de Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Javier Manabela desde la Universidad Atlántica, Juli Grabuski, que fue uno de los expositores en nuestro encuentro Festival de Jóvenes PEP, Verónica Tomich, Julio Aro, seguramente de alguno nos estamos olvidando, nada, el agradecimiento es para todos y en general. Ha habido preguntas que no hemos podido responder, que nos habían llegado desde antes del evento, que seguramente encontrarán alguna otra oportunidad para ser respondidas, pero algunas de esas pudimos pasarle al doctor Rosler y las ha respondido ampliamente. Y esto va a ser el puntapié inicial, este primer webinar sobre la Mar del Plata de la pandemia y la pospandemia, para que luego, con nuevos ejes, sigamos pensando en la Mar del Plata del futuro. Seguramente la pospandemia va a tener consecuencias económicas, consecuencias en el trabajo, consecuencias en el medio ambiente que vamos a tener que replantear, y es parte ese del objetivo de siempre, desde su inicio de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, ya por el año 2017,
pensar todas estas problemáticas, para que podamos pensar lo importante sin por ahí estar tapados por la urgencia, que es importante, pero que también tenemos que pensar las cosas más a largo plazo. En ese sentido, desde 2017, 2018 y 2019, para las caras nuevas que nos acompañan en este seminario, hemos desarrollado una serie de encuentros que fueron pasando por 9 ejes temáticos: educación, salud, turismo, desarrollo sustentable, economía, justicia, todos ellos basados en los planes estratégicos, basados en textos y agendas internacionales como de la ONU, y a través de esto hemos podido pensar un poco la ciudad. Estos webinars no son más que la continuación de esa tarea, que tuvo también como corolario el Festival de Juventudes PEP, que juntó más de 3.000 jóvenes en la Diagonal Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata, en donde también pudimos hablar un poco de las juventudes y lo que viene en el futuro. Pensar es entonces esto, un espacio de pensamiento abierto, plural e interdisciplinario, que trata de juntar a la mesa y en la acción a todos los integrantes de la ciudad de Mar del Plata que tengan algo, un conocimiento, una experiencia, un saber para dar. Las universidades como nueva insignia, el sector público a través de los que ejercen alguna función pública o el desarrollo de políticas públicas, el sector privado, con emprendedores, empresarios, fuerzas sindicales, cámaras empresariales, emprendedores, etc. En este sentido, creemos que ese es el camino, ese es el esfuerzo, y vamos a seguir profundizando en ese sentido, tratando de renovar el compromiso con ustedes y que ustedes renueven el compromiso con nosotros para seguir trayendo lo que es necesario. Pensar la ciudad de Mar del Plata a 15, 20 y 30 años. Que la pandemia sea un puntapié para ver que había cosas que tenemos que cambiar y que no hay mejor momento que la hora para empezar a hacerlo. Antes de terminar, les digo que en este encuentro se van a estar entregando certificados a los que han participado. Pueden enviar un mensaje al teléfono donde se escribieron y se les va a tomar un listado en donde van a poder luego recibir la correspondiente certificación. Sin más que decirles, les agradezco muchísimo por el tiempo a todos y a todas, y esperamos poder encontrarnos en las nuevas charlas que seguramente vamos a estar haciendo en el contexto de la pandemia, para hoy más que nunca pensar seriamente el futuro nuestro y de los que vienen. Muchísimas gracias a todos.